Hola amigos, ¿cómo andan? Otra semanita más, esta es la número 42 y vamos a empezar con un trabajo, se diría un poquito complicado. Se trata de estos piñones que corresponden a una máquina que no hicimos nosotros, pero como es de origen extranjero, creo de industria Brasil, tiene una serie de transmisiones hechas con este tipo de piñones y de otras combinaciones de dientes, pero todos básicamente tienen un manguito y tienen este ancho total entre corona y, y la masa del piñón. Pero lo problemático es que justamente tienen digamos, hechos con manguitos cónicos, y acá estamos sacando la cuenta para más o menos ver. 1,65 nos da aproximadamente, pero no, en realidad es un grado y medio que tiene aproximadamente. También nuevamente vamos a emplear para eso la regla cónica. La cuenta que hicimos fue el diámetro mayor menos el diámetro menor dividido 2, y a ese valor lo que hacemos es dividirlo por el largo y aplicamos la inversa tangente, ¿no? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es primero un patrón del manguito, ya que el cliente lo que quiere nos mandó a través de un servicio de encomiendas el piñón, y lo que quiere es replicar los piñones. Él tiene los manguitos, ya que por lo general lo que se gasta. Después vamos a charlar un poquito por el tema de estos tipos de piñones así. Acá estamos empleando el inserto trigón o WNMG de radio 08 para empezar a hacer este patrón. Como les decía, el problema con este tipo de piñones es que se gasta el, el dentado del piñón en sí, ya que en muchos casos emplean piñones que no son con dientes templados. Entonces se gastan realmente muy rápido, y el realizar la inclinación, o sea, el ángulo para poder realizar digamos, el ajuste del manguito es lo más complicado, cuando en realidad lo que se debería hacer es cambiar la corona. Pero bueno, tratamos de hacerlo lo más llevadero posible esto. Acá estamos viendo un poquito cómo cortaba el inserto trigón, unas 450 revoluciones, unos 4 milímetros por pasada, o sea, en el diámetro. En el radio son 2. Bastante lindo funciona este inserto Mitsubishi trigón. Como les decía, lo más complicado en este tipo de cosas es tratar de replicar ese ángulo, y tratamos de realizarlo en un ángulo de 1,5 grados, pero empleando la regla, que es más fácil o más sencilla se me hace a mí para poder regular el ajuste correcto, ¿no? Ahí lo que hicimos fue un poquito de limpieza, empleando un poco de un líquido biodegradable que emplea ácido cítrico. Y luego lo que hacemos es colocar un producto que empleamos en nuestro taller, similar al WD-40 para este tipo de piezas, ya que crea una película, igual que el WD-40, crea una película lubricante y que protege contra líquidos, como en este caso el líquido refrigerante. Pero aún así hay que limpiar toda la parte de las colizas y sobre todo la regla, ya que se junta demasiada viruta. Ya hemos hablado de que está muy expuesto este tipo de elemento en casi todos los tornos. Así que lo que vamos a hacer ahora es tratar de replicar nuevamente el ángulo. Vamos a colocar el chariot, como siempre, a 30 grados para poder operar tranquilamente sin que haya problemas la profundidad de la pasada, el espesor de pasada, sí, para no tocar el carro transversal y que se produzcan variaciones. Un detalle de este trabajo es que justamente todos tenían que ser los manguitos iguales. En el ajuste, sobre todo en el ángulo, en el ancho total, debido a que como son piezas comunes en distintos tipos de máquinas
del mismo fabricante, el problema radica es que ese piñón no es solamente va a ser empleado en un tipo particular de transmisión, sino en cualquier tipo de transmisión. Es un manguito universal, ya que emplea la misma cantidad de dientes o variaciones, pero con el mismo manguito. O sea, es siempre el mismo diámetro de eje sobre el que se ajusta, el mismo manguito, el mismo diámetro, los mismos bulones. Por lo que estamos jugados, se podría decir, en el ajuste. Entonces, por eso decidí también emplear la regla y la inclinación del charriote en 30 grados para realizar, digamos, el ajuste en el diámetro casi exacto, ¿no? Ahora, cuando terminemos más o menos el tema del ajuste, se podrán dar una idea de cómo es el margen, digamos, que queda poquito ajuste, poco pulmón, digamos, para el ajuste o el empleo del manguito. Eso es porque el piñón está dentro de un mecanismo que está muy justito en espacio. Ahí está. Como ven, apenas tiene que asomar de la parte del fondo de la masa, apenas tiene que asomar y tiene muy poquito lugar, ¿sí?, para la acción del manguito. Ahí vemos los agujeros, ya hicimos ahí el patrón para agujerear todos los otros piñones. Fueron en realidad 12 piñones que tuvimos que preparar para esta medida, esta cantidad de dientes, que son 16 dientes en un piñón de 3/4 de pulgada de paso, pero también van a venir luego pedidos para otros tipos de piñones, variaciones de paso y desmedidas, pero que emplean siempre el mismo ángulo de inclinación. Así que acá un poquito se me complicó. Pensé encararlo digamos, al trabajo de los piñones cortando la masa, pero empleando la lama de corte, pero me quedaba muy poco espacio en el plato de 3 mordazas, así que decidí probar con el de 4 para frentear, digamos, la parte de la masa sobrante, que eran más o menos unos, creo que eran unos 11 milímetros o algo así, que había que sacarle unos 10 u 11 milímetros, no recuerdo bien en este momento, pero el tema era tratar de respetar el ancho total de la muestra. El plan inicial era apretar, digamos, en el plato de 4 mordazas, ya que hay 16 dientes, y emplear en la parte de atrás un suplemento para poder alinear y de esa forma, o sea, escuadrar con respecto al plato, empleando atrás un suplemento, y de esa forma emplear la lama de corte y hacer los cortes más rápidos, pero vi que se complicaba demasiado por el tema de cuando ajustaba, se me iba un poquito, ya que el tema con los piñones es que el dentado es un poquito de frente, tiene una pequeña curva y eso dificultaba un poquito el tema de cómo es de centrar o de apretarlo contra el plato. También era porque había que agujerear y no había mucho espacio en la parte de atrás. Así que decidimos invertir las mordazas, empleando las mordazas para tomar de afuera, digamos. Centrar, empleando el punto fijo para poder centrar correctamente el piñón. Ahora controlamos un poquito el frente, que nos quede lo más escuadrado posible, y ahora controlamos un poquito más el diámetro, ¿no? Y ahora simplemente vamos a agujerear con mecha de 43. Este es lo que les decía recién, de que había poco lugar, digamos, también para el suplemento, para colocar detrás, para poder escuadrar. Así que decidimos emplear las mordazas como habíamos mencionado recién. Una vez finalizado el agujereado, ahora sí vamos a frentear y quitar el excedente de material para dejarlos igual a la muestra. Con un pedacito de papel lo que hacemos es la mínima aproximación de la herramienta al material y ahí vamos sacando, aumentamos un poquito la velocidad del avance transversal para que se produzca un buen corte. Ahora vamos a apreciar un poquito mejor la viruta que se produce para que se pueda apreciar, digamos,
que a veces apretando un poquito el avance, dándole un poquito más de avance, pero sin variar mucho las revoluciones, que en este caso eran 450, se puede lograr un buen resultado. Ahí nuevamente, un poquito de limpieza. Y vamos con la serie de piñones. Y otra vez, el centrado, empleando el punto fijo para poder corroborar que esté centrado, en este caso, vienen de buena calidad, digamos, centrado tanto la corona como el diámetro interior. Y ahí es lo que les mencionaba, el corte de la herramienta, ¿sí? A 450 revoluciones, a pocas vueltas, y se produce un buen corte sin que se queme mucho la punta del inserto, con 1 milímetro por cada pasada. Así que se hace un trabajo bastante rapidito. Ahora sí, limpiamos el líquido refrigerante, como les había mencionado en algunas conversaciones que tuvimos. A veces cuando está un poquito viciado o un poco se evapora el agua, como en el caso del torno, el depósito del torno es impresionante como evapora el líquido refrigerante. Entonces me gusta, una vez que desocupo el plato de 4 mordazas y antes de preparar otra tanda, otros 10 o 15 litros de líquido refrigerante, ya aprovecho y limpio bien el plato de 4 mordazas, como en este caso. Empleamos un imán para quitar todo lo que podamos de virutas pequeñas que puedan quedar, y siempre aire para poder sacar todo lo que es lo que quede entre el gusano de las mordazas y la de las mandíbulas, ¿no? De las mordazas también quitamos todo el excedente. Y ahora sí, removemos el plato y vamos a colocar el plato de 3 mordazas. Verificamos siempre que no haya ningún chip o viruta, tanto en el husillo como en la parte posterior del plato. Apretamos y ahora un poquito más de limpieza. Quitamos todo el excedente de líquido refrigerante. A veces es más fácil, digamos, una vez que se terminó el trabajo, hacer una buena limpieza para que no queden después depósitos de líquido refrigerante, que lo que hace es aglomerar en muchos casos la viruta o el polvillo, y queda como una consistencia grasosa o aceitosa, y luego con el tiempo es lo que va, como se puede apreciar en el chapón, es lo que van quedando esos manchones negros bastante feos que con el tiempo se hacen un poquito complicados de quitar, sobre todo cuando no se ha hecho limpieza. Y ahí vamos a emplear este inserto de mango 25 milímetros para hacer unas pasaditas, llevarlo al diámetro más pequeño, a 45 milímetros, y de ahí hacemos el ajuste empleando la regla para copiar conos, ¿no? Ahora vamos a girar en 30 grados el Chariot. Recuerden que para realizar pasadas, digamos, en el radio, de forma exacta, empleando la regla para copiar conos, pero sin intervenir con el avance transversal para lograr las pasadas, inclinamos el Chariot en 30 grados, con la salvedad de que tenemos que recordar que cada milímetro que nosotros damos en el Chariot es el doble. Se multiplica por 2, o sea que siempre tenemos que tratar de entender que es el doble lo que aumentamos. Es por regla trigonométrica que sale el ángulo de 30 grados, es muy fácil verificación, no es algo, digamos, tan difícil de entender. Y nuevamente las pasaditas. En todos los casos hacemos el mismo ángulo con el mismo diámetro, por eso les decía recién que empleamos el Chariot. Una vez que aproximamos, hacemos la mínima aproximación empleando el carro transversal. Y lo vamos a ver. Acercamos, tocamos, y ahí sabemos que la altura que tenemos que dar, ya que hicimos el cálculo del ángulo, nos da cuánto tenemos que dar, digamos, en el radio, cuánto en el radio corresponde para mantener la proporción que tenemos de la muestra,
Para eso aplicamos con el Chariot exactamente la misma proporción, o sea, la misma altura, la diferencia que tenemos entre el diámetro mayor y el diámetro menor, lo que nos da es el ajuste igual en todos los piñones. Que es lo que teníamos digamos, en mente para que el cliente pueda ocupar todos los piñones en distintas partes de la máquina sin que se produzcan problemas por diferencias de ajuste o por diferencias también en el ancho. Eso no recuerdo en este momento si se lo había mencionado, pero es muy complicado este tipo de trabajo que van justitas en las medidas por el calce dentro de la máquina. Y bueno, ahí tenemos un poquito del trabajo y ahora vamos a hacer unas consideraciones un poquito finales y justito ahí está el ajuste que les había mencionado. Y bueno, aquí estamos terminando ya el trabajo de estos piñones de Z16, 16 dientes, 3/4 del paso, y al cual le hicimos el alojamiento cónico para un manguito, y ahora estamos haciendo los 4 taladros roscados para la fijación y el ajuste del manguito. La rosca que le estamos haciendo es 5/16, así que primero lo que hicimos fue enmarcar a través del patrón o molde que tenemos, con los 4 agujeros que nos trajeron según la muestra. Fue emplear una mechita de 5 milímetros, marcamos los agujeros, las posiciones, digamos, y luego nos venimos ya al proceso de realizar el agujero. Empleamos una cubeta de rodamiento para separarlo de la mesa, lo apretamos mediante una varilla roscada a la mesa y ahí hacemos los agujeritos. Primero alineamos con la de 5, luego le hacemos un pequeño fresado en la punta con mecha de 9 milímetros para resguardar sobre todo la entrada de la rosca, y luego hacemos la rosca con mecha de 6,5. Realizamos el agujero y después hacemos la rosca. Primero empezamos con un macho recto, número 2, y después empleamos este macho helicoidal que va mucho más rápido. Es sencillísimo hacer la rosca, pero siempre hacemos una pequeña entrada con el macho número 2. Es conveniente, así va más aliviado el macho helicoidal. Y un poquito de aceite para lubricar el proceso del corte del macho. Y bueno, y ahí quedó el trabajo. Se lo van a llevar ahora tempranito, así que por eso aprovecho a mostrárselo. Queda luego sacarle un poquito la rebarba acá, hacerlo nuevamente un fresadito acá en la parte de atrás para que quede prolijo y no quede tan áspero al tacto, por decirlo de alguna forma. Bueno, la única cosa que no me gusta de este tipo de manguito es el lugar que ocupa. El agujero es 30 milímetros del eje sobre el que va montado. Esto tiene 25 acá adentro, así que es un poquito más y se desperdicia mucho el lugar. El manguito no es necesario que sea tan digamos, llevado al límite, y más los taladros, digamos, los agujeros roscados, los taladros roscados van muy afuera. Tendría que ser un poquito más repartido el asunto. El manguito, con tal que absorba un poquito la chaveta se podría haber hecho de forma rectangular, entonces te ocupa menos lugar, te vas más adentro, y quizás más barato sería el cambio de la corona. Lo único que se hace es remover la corona, se le hace un calce y se cambia la corona y se resuelve acá con 4 costuritas y se soluciona el problema. Pero bueno, son gustos, digamos, pero bueno, en mi opinión un manguito esto así es muy exagerado, digamos, sobre todo porque llevan el chavetero adentro, pero le ponen chaveta cuadrada. Si uno coloca chaveta rectangular ocupa menos lugar, pero bueno, son digamos, gustos personales, no es que está mal, es solo el proceso, ¿no? Bueno, ese es el trabajo y quería aprovechar la oportunidad para mostrárselo antes que se lo lleven, si no después queda inconcluso, como me ha pasado varias veces. Bueno, nos vemos más tarde y vamos a seguir con los agujeritos. Chau, chau.